Doy la bienvenida a José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. ¿Qué tal, José Antonio? Gracias, muchas gracias, Susana. Pues bueno, ante el panorama de incertidumbre que vemos a nivel mundial, ¿qué oportunidades ven en el 2018 de inversiones en renta variable? Yo creo que las oportunidades son amplias. Bien lo comentabas, la bolsa mexicana y muchas de las bolsas han tenido máximos históricos y vienen de niveles muy altos. Pero yo creo que sí hay oportunidades interesantes y más si hacemos cierto análisis en algunos sectores y en algunos mercados. Me gustaría pasar a la primera gráfica. Sacamos algunos datos que quisiera compartir contigo y con el auditorio. En esta tabla lo primero que vemos es el crecimiento esperado. Bueno, de dónde venimos desde 2016, algunas de las economías. Vemos primero al G7, después cómo está creciendo el mundo y después los mercados emergentes, en donde vemos que en general pues, hay un crecimiento continuo. El G7 representa el 64% de la riqueza del mundo. Veníamos en 2016 del 1.4 y en 2017 al 2%. En el mundo en general se mantiene esa misma tendencia y los mercados emergentes que regularmente son los que más crecen. Esto forzosamente le va a inyectar dinero al mundo, va a provocar que haya mucho más consumo y en consecuencia los ingresos de las compañías en lo general deberían de ser mayores y entonces pues provocar mejores resultados y mejores precios de la acción en lo general, ¿no? Sin duda hay que profundizar un poco más. En la siguiente tablita que preparamos, aquí viene las tasas de desempleo, un factor pues sumamente relevante porque también influyen en el tema de consumo, hacen que la demanda se aumente y en consecuencia los ingresos de las compañías también sean más interesantes, ¿no? Aquí vemos cómo en algunos periodos, principalmente después de la crisis de 2008, pues había tasas de desempleo casi del 9%. Esto es en economías avanzadas. En 2017 baja abruptamente al 5.7% y el estimado para 2018 y 2019 es que continúe bajando. Un nivel adecuado probablemente de tasa de desempleo debería ser algo más cercano al 4%, pero ya el hecho de que esa bajada importante que vemos desde 2008 se mantenga o inclusive se siga pronunciando, pues hace que también influya en tener buenos resultados en general para las compañías. Claro. Y hablando específicamente del mercado más importante, que es el de Estados Unidos, ¿cuáles son las oportunidades que se ven ahí? Pues el mercado de Estados Unidos, si te das cuenta, en 2017, hubo dos temas principales que hicieron que el rendimiento en general de las bolsas en Estados Unidos pues fuera atractivo, ¿no? Lo primero es que el tema de resultados e ingresos de las compañías pues fue altamente positivo, sobre todo en el tercer y cuarto trimestre del año. Y el segundo, sumamente importante, la política fiscal. Creemos que todavía no está todo descontado de la política fiscal. La política fiscal de Trump, que recordarle al auditorio, lo que busca es poner una tasa impositiva del 21%. Lo que estamos presentando en esta gráfica es qué tanto va a beneficiar o no esta nueva política fiscal a ciertos sectores. Y como te puedes dar cuenta, lo que vemos con información de BlackRock es que no a todos los sectores los va a beneficiar tanto. Por ejemplo, el sector de tecnología, si nos vamos hasta la parte inferior, a la parte más abajo, es el menos beneficiado porque viene una tasa impositiva del 22. Si te vas al 21, pues no es tanta la ventaja, no es tanto el ahorro. Hay muchos otros factores que observar, no solo no es tanto el ahorro, a diferencia de las telecomunicaciones o la materia prima que pasan de un 35 a un 34, una tasa impositiva del 21. Aquí probablemente van a tener un ahorro sustancial por el tema de impuestos, ¿no? Entonces habría que escoger muy bien qué tipo de sectores o en qué tipo de sectores nos vamos a meter, en cuáles vamos a invertir. Y también importante ver que el sector energético también es uno de los más atractivos en un momento en el que México pues también se busca atraer inversiones, ¿no? Con la apertura de la reforma energética. Sí, aquí se ve claramente que podría ser uno de los más beneficiados. Esto debería de contribuir probablemente a todo el tema energético en México y debería contribuir inclusive en algunas empresas en México. En la siguiente gráfica hicimos algo similar, pero por países, para ver México también cómo está competitivamente contra otros países. Recordar, lo acabamos de mencionar, la tasa impositiva en Estados Unidos será el 21, la tasa impositiva para corporativos en México, ahí lo vemos a media tabla de la gráfica, es del 30%.
digamos que estamos a media tabla, ¿no? Vemos a Argentina o Brasil que está al 34%, mientras que Gran Bretaña está al 19%. Entonces, competitivamente, consideramos en Finamex que sí nos debe de afectar el tema de la política fiscal, pero ante una buena negociación del Tratado de Libre Comercio, probablemente el escenario pudiera ser inclusive bueno y que el buen escenario que van a tener algunos sectores en Estados Unidos beneficie a algunas empresas en México. Claro, ¿y qué esperar para Europa y otros mercados emergentes? Pues mira, este tema también es bien interesante. Creemos, y ahorita lo voy a presentar en otra de las gráficas, creemos que todavía Europa está relativamente rezagado en general. En esta gráfica, que me parece bastante interesante, lo que estamos poniendo en los puntos de color morado es el cierre de 2016 en relación a la evaluación de los activos. Luego lo que ven en la línea punteada son la evaluación de los activos en sus rangos históricos, es decir, si están arriba o abajo de esto. Y lo que vemos en la barra de color verde es diciembre 2017, el cierre de diciembre. Ahí podemos ver más o menos cómo se lee. En este caso estamos viendo puros países. Es que Estados Unidos está muy por encima de sus promedios de evaluación y además creció mucho las valuaciones en este año, del punto morado al final de la línea verde. Entonces podríamos decir que está relativamente cara. Si nos vamos más abajo de la gráfica, vemos España, Italia o Japón, que podríamos decir que están baratas en general, ¿no? Y ahí están concentrados dos países importantes de Europa. En la siguiente gráfica, que también tiene que ver con esto que preguntabas, estamos hablando de países, en este caso, emergentes. Hablábamos en el anterior de países más desarrollados. En países emergentes, pues el mismo ejercicio. Vemos a Sudáfrica, pues con una evaluación sumamente alta, por arriba del promedio, y países como Corea, Taiwán y Rusia, muy por debajo de esos promedios, en donde la lógica sería que habría cierta oportunidad en estos. Ok. Y por último, preparamos esta última diapositiva, última gráfica, en donde vemos en la moneda local de cada una de las bolsas, pusimos aquí 4, Estados Unidos, Europa, los mercados emergentes como un grupo, y Japón. ¿Qué ha pasado después de la crisis de 2008? Si te das cuenta, Estados Unidos es la que se ha repuesto mucho más de esa crisis, generando un rendimiento o su valor en un 277%. Después Japón con un 212%, con un 206% los mercados emergentes, a pesar de la buena tendencia del último año, todavía está rezagada contra Estados Unidos, pero la mayor oportunidad otra vez está en Europa, que está sumamente rezagada, considerando que es una potencia, Europa en general, una potencia mundial, no del tamaño de Estados Unidos, pero cercana, y está sumamente rezagada en precios o en valuaciones, en rendimiento contra Estados Unidos. Bien, entonces, en este panorama en el que, como ya mencionabas, pues hay que esperar el impacto de la política fiscal, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también vienen elecciones, además de en México, en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde hay valor en estas tres regiones y cuáles son los riesgos también? Mira, consideramos que va a haber valor en 2018, sin duda va a haber valor. Vamos a tener que ser mucho más selectivos de dónde poner nuestros activos. Por ejemplo, en Europa, ya lo vimos, hay bolsas rezagadas. El riesgo es pues, todo el tema de la Comunidad Europea, principalmente por Reino Unido. Si no llegan a una buena salida entre Reino Unido y la Unión Europea, pues podría haber ahí cierta volatilidad. En Estados Unidos, ya como lo veíamos, habrá que hacer stock picking, es decir, seleccionar muy bien en qué acciones y en qué sectores en específico me voy a meter. Y el tema va a ser pues, el costo que va a tener como país Estados Unidos, y en el futuro pues, seguramente tendrá que salir a endeudarse. En el corto plazo el escenario en Estados Unidos en algunos sectores debe ser bastante bueno. Y México, pues seguramente en este año de elecciones lo que nos vendrá es mucha volatilidad, mucho inclinado por la política fiscal, por el Tratado de Libre Comercio y sin duda, principalmente el tema de las elecciones, que ante ojos de extranjeros o de inversionistas mexicanos, pues ciertos ganadores podrían parecer un evento malo y entonces haber salida de flujos de capital de México hacia el extranjero, y eso sin duda mover el tipo de cambio y las bolsas en consecuencia. Bien, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros sobre las oportunidades de inversión en este 2018. Ya seguiremos platicando a lo largo del año cómo se van moviendo los mercados. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa.